San Juan capítulo 4, versículos 46 al 54. Y vamos a meditar en esta tarde con el siguiente tema: nuestra fe depositada en Dios. San Juan capítulo 4, desde su verso 46 hasta el 54. Cuando usted lo haya encontrado, glorifique el nombre del Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Ya lo tenemos? San Juan capítulo 4, versos 46 hasta el 54. Gloria al Señor. Bien, decimos de la manera que estamos acostumbrados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. Unidos, esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Oramos al Señor. Padre, gracias. Gracias porque de ti dependemos todo. Al estar aquí, al poder haberte alabado tu santo nombre, y sobre todo ahora para meditar de tu bendita palabra, te pido que los que están aquí presentes, los que se han tomado ese tiempo para venir a tu casa de oración, puedan escuchar tu bendita palabra con atención en el nombre de Jesús, a través de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor. Amén. Pueden ocupar sus lugares. Nuestra fe depositada en Dios. Creo que cuando hablamos acerca de la fe hasta este momento, creo yo, amados hermanos, que cada uno de nosotros hemos comprendido a través de las Escrituras qué es la fe. Hemos hablado en varias ocasiones acerca de la fe, y es por ello que en esta tarde queremos meditar en esta palabra, para que usted comprenda y entienda en dónde está depositando usted su fe en Dios. Tiene que haber una base. Tiene que depender de algo para poder usted creer en Dios. Y vemos, amados hermanos, amadas hermanas, que después de haber estado Jesús en Jerusalén, haber pasado por un momento en Samaria, el Señor decide regresar a Galilea con el propósito, hermanos, de que los galileos creyeran en Él, que Él era
el Hijo de Dios, ya que ellos no creían en Él. Sobre todo porque Jesús expresa en el versículo número 44 del mismo capítulo 4 acerca de que ningún profeta podía tener la honra en su propia casa. Acordémonos que Jesús nació en Belén, pero que fue trasladado, o fue, hermanos, gloria al Señor, dirigido a otro lugar, y a donde pasó toda su niñez, a donde creció, fue, hermanos, en Nazaret de Galilea. Y aquí quiero que usted aprenda un poquito de las Escrituras. La palabra nazareno es muy diferente a la palabra nazareo, porque nazareno, hermanos, era alguien que habitaba en Nazaret. Por ello conocieron a Jesús y le pusieron Jesús de Nazaret, porque Jesús habitó, vivió en Nazaret de Galilea. Pero un nazareo es aquella persona, hermanos, que hace votos o que hacía votos para servir a Dios. Y estos tipos de personas se abstenían, hermanos, de beber bebidas, hermanos, alcohólicas. No podían acercarse ni tocar a un muerto. Y sobre todo, hermanos, no debía pasar navaja sobre su cabeza. Por ello, hermanos, hay una gran diferencia entre la palabra nazareno y nazareo. No se vaya a confundir y vaya a decir que las dos palabras son iguales. Entonces, cuando Jesús, hermano, decide regresar a Galilea, habían galileos, hermanos, que habían visto a Jesús en Jerusalén, en las fiestas, haber hecho, hermanos, algunos milagros y algunas señales y prodigios. Pero sin embargo, ninguno de ellos creían que Jesús era el Hijo de Dios. Quiero que ustedes me entiendan a través de la Biblia. Los galileos habían visto los milagros, las señales y prodigios que Jesús hacía y lo que había hecho, hermano, en Jerusalén. Se quedaron tan maravillados y atónitos por lo que él hacía, pero sin embargo no creían que Jesús era el Hijo de Dios. Es más, ni tampoco sabían de dónde salía ese poder en Jesús para hacer los milagros. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Por ello Jesús decide ir a Galilea, amados hermanos. Además que en Galilea, hermanos, estaba su familia. Además que también habían personas que lo vieron crecer. Se dice que una parte de los que no creían, aparte de la incredulidad que ellos tenían, una venda cegado, que no podían, hermanos, creer que Jesús era el Hijo de Dios, aunque miraban milagros, aunque, hermanos, veían, hermanos, los prodigios y las señales que Jesús hacía. Aparte de la incredulidad y aparte de la ceguera espiritual, es que como conocían a Jesús, que era el hijo de José, decían, ¿cómo puede ser posible que Jesús diga que es el Hijo de Dios si conocemos que Él es el hijo de un carpintero? Por ello, hermano, Jesús regresa a Galilea, porque su propósito es que los galileos creyeran que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Es decir, que no creían que Él era el Hijo de Dios, pero sin embargo se maravillaban por sus milagros y maravillas sin saber de dónde venía el poder que Jesús hacía estos milagros.
Y la Biblia dice que se dirige a Canaán. Recordemos que en ese lugar el Señor había convertido el agua en vino. Y al llegar ahí, hermanos Jesús, a Canaán de Galilea, comienza a extenderse la noticia. Usted sabe, hermanos, hoy existen reporteros. En aquellos tiempos no habían reporteros, pero sí se pasaban la noticia inmediatamente. Dice alguien en una ocasión, dice, no se necesita ser reportero para llevar los chismes, para llevar, hermanos, las noticias, para llevar cualquier situación. Solamente se necesita la boca, dice, y la disponibilidad de estar hable y hable. La Biblia menciona que cuando Jesús llega a tal lugar se extendió la noticia, hermanos. Por lo cual esta noticia, hermanos, llegó a todo alrededor de hermanos de la ciudad de Galilea. Y la Biblia menciona en el versículo 46 y 47 que en Capernaum, hermanos, había un hombre, un oficial del rey, cuyo hijo, hermano, se encontraba enfermo a muerte. Este hombre vivía en Capernaum. Se dice que existía, hermanos, una aproximación de 25 kilómetros de Capernaum a Caná de Galilea. Es por ello que cuando este hombre escucha hablar de Jesús que se encontraba en ese lugar y la situación que tenía este hombre, este oficial, hizo que este hombre dejara su casa, dejara por un momento su hijo que estaba a punto de morir para ir en busca de Jesús, con el propósito de traer a Jesús a su casa y que sanara a su hijo que estaba a punto de morir. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Y la Biblia dice, hermanos, que este hombre se dirige a Canaán de Galilea. Decíamos, estaba aproximadamente como a 25 kilómetros de distancia. Este hombre iba a buscar a Jesús con el propósito de este hombre de que Jesús fuera a su casa y sanara a su hijo que estaba en el lecho de muerte. Número 1, ¿cómo se llevó a cabo la sanidad del hijo del oficial? Tuvo que haber hecho algunas cosas este oficial para poder, amados hermanos, poder recibir respuesta de parte del Señor Jesús en cuestión a la necesidad que tenía este hombre. Y vamos a ver algunos aspectos. Número 1, este hombre, en primer lugar, se humilló. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? ¿Por qué digo se humilló? Porque la Biblia dice que tenía un estatus social y político. Amados hermanas, amados hermanos, hay razones para dejar un momento el orgullo cuando se trata de una necesidad tan grande que puede estar pasando en nuestra vida. Ya que la muerte, hermanos, no hace acepciones de personas. La muerte, dice por ahí, barre parejo. No importa si es rico, si es de clase media o es pobre. No importa de qué color de piel somos. No importa si esa persona tiene un rasgo muy alto, muy elevado, hasta una persona simple y natural. La muerte no hace acepciones de personas. La muerte, hermano, está establecido. Dice la palabra de Dios y está establecido que el hombre muera una sola vez y luego el juicio. Pero este hombre
a pesar de que tenía, hermanos, decíamos, un estatus social, no le importó dejar un momento su oficio, no le importó ningún momento dejar su casa, no le importó ningún momento qué pudiese decir las personas, la gente, amados hermanos. A veces el hombre, a veces nosotros vivimos, hermanos, tan preocupados porque lo que la gente diga de nosotros, cuando verdaderamente lo que nos debe de importar es que si tenemos una necesidad y sabemos quién puede suplirnos nuestra necesidad, corramos aunque sea, hermano, la situación como estamos pasando y sin importar la distancia en que estamos, porque este hombre tenía alrededor de aproximación de, hermanos, de lejanía, 25 kilómetros, hermanos. A veces nosotros estamos cerquita y nos cuesta mucho trabajo acercarnos a la presencia de Dios. Él se humilla. Él no pensó, hermanos, por él mismo, ni siquiera pensó, hermanos, en su rasgo ni las gentes. Él pensó en la necesidad de su hijo, porque el amor de un padre hace todo lo posible para salvar a su hijo que está al lecho de muerte. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? 2. Inmediatamente fue a buscar a Jesús. Fue a buscar a Jesús. No le importaban las dificultades, no había excusas para este hombre para poderse acercar a Dios. A simple vista se podía distinguir o ver que este hombre tenía fe. Es decir, entonces que él se humilla, va a buscar a Jesús, y cuando llega donde se encontraba Jesús en Caná, la Biblia dice que rogó, que suplicó. ¿Dónde comparamos, hermanos, de que él se humilla? En la forma en cómo vino y en la forma de cómo exclamó. No porque tenía, hermanos, algún poder social o político. Él vino a Jesús, hermanos, para exigir o para, hermanos, a hacer lo posible para que le cumpliera su deseo, sino que él vino a través de ruego, de súplica. Y es ahí donde nosotros tenemos que aprender a la hora de nuestras necesidades, saber poder clamarle correctamente al Señor Jesucristo. Decíamos hace unos días antes, como aquel leproso que vino ante Jesús, se humilló, se postró y le dijo: si tú quieres, Señor, puedes sanarme. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Aquí reconocemos, hermanos, que cuando este hombre oficial, hermano, de Capernaum, de rey, rogó, hermanos, que fuera Jesús a su casa y que sanara por favor a su hijo, aquí nos demuestra que el hombre es y el hombre será inferior a Dios. En pocas palabras, aquí nos enseña que siempre el hombre va a necesitar de Dios. El hombre no puede decir que no necesita de Dios para vivir. El hombre no podrá decir que no necesita de Dios para ser bendecido. El hombre no podrá decir que no necesita de Dios para ser sano, para ser salvo. Automáticamente, a través de la Biblia nos enseña, hermanos, que es necesario que el hombre es inferior a Dios, y que por lo tanto siempre va a necesitar del poder de Dios, siempre va a necesitar de la respuesta de Dios, siempre va a necesitar de la mano poderosa de Dios. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Decíamos, amados hermanos, que hasta aquí parecía que este hombre tenía fe en Cristo Jesús. ¿Qué creen ustedes, hermanos? ¿Tenía fe este hombre? ¿Qué creen ustedes? Hasta aquí parecía que el oficial tenía fe en Jesús. Pero ¿qué creen ustedes? ¿Qué creen cada uno de ustedes? ¿Será que este hombre verdaderamente tenía fe en Jesús? Usted dirá: pues sí, Señor, hermano, pues imagínense, se movió de lugar a lugar, vino a buscar a Jesús. Aparentemente así se demuestra, aparentemente así se ve.
que este hombre tenía fe en Jesús. Número 2, el asunto es ¿a dónde estaba la base de este hombre oficial al tener fe en Jesús, hermano? ¿A dónde tenía su base de fe? Se cree o se ve que este hombre tenía fe en Jesús, pero la pregunta es ¿a dónde estaba la base principal de su fe para creer que él creía en Jesús, hermano? Cuando este hombre llega, y sabemos perfectamente, hermanos, dice la Biblia que antes que nosotros le pidiésemos, hermanos, al Señor, a Dios, Él ya sabe. Porque Él escudriña nuestra mente y nuestro corazón. Él sabe de qué actitud, de qué forma vamos hermanos, a llegar ante Él y pedir. Él sabe cómo está nuestra oración. Cuando llega este hombre y le pide la necesidad y le ruega y le presenta la necesidad que este oficial tiene, el Señor le reprocha algo a este hombre. Usted dirá, bueno, ¿y qué cosa? ¿Qué cosa hizo mal este oficial que el Señor le reprochara algo? Es que este hombre no creía en Jesús por la palabra, ni tampoco creía que era el Hijo de Dios, sino que su fe estaba basada por los milagros, por las sanidades. ¿Y cuántas gentes, hermanos, viven con esa maravilla, hermanos, de ver que mientras haya milagros, y su base principal está en los milagros? ¿Qué quiere decir con esto? Que si no hay milagros, la gente no cree. Si no hay respuestas, el hombre deja de creer en Dios. Ahora la pregunta, ¿eso es fe? Por eso el Señor le reprocha a este hombre y le dice, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. En pocas palabras, tú lo que vienes a buscar, sí, es la sanidad de tu hijo, pero no porque tanto creas que yo sea el Hijo de Dios, sino simplemente porque te maravilla ver milagros y prodigios y sanidades. Porque tu fe nada más está basada en los milagros, queriendo decir, entonces si yo no hago el milagro, si yo no sano a tu hijo, ¿cómo te vas a ir? ¿Cómo te vas a regresar? ¿Y cuántas personas así se dicen que están decepcionadas? Porque le pedían tanto al Señor y el Señor no les contestó. ¿Usted cree que Pablo, hermano, se decepcionó porque el Señor le dijo, no te voy a sanar, pero sí quiero que te bastas con mi gracia y que mi poder, que tu debilidad se perfeccione a través de mi poder? ¿Será que Pablo se decepcionó, hermanos, del Señor? Y dijo, hasta aquí porque no me quitó el aguijón. El Señor, amados hermanos, quiere que ustedes y yo creamos en Él, pero que haya una base principal, y esa base no tiene que ver nada con el milagro y con las sanidades. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Los milagros del Señor, hermanos, indicaban una gran verdad espiritual de su persona y de su obra. Es decir, hermanos, que era una parte, una forma de mostrar que Jesús era el Hijo de Dios. Pero para poder recibirlo era necesario que su fe estuviera fundamentada en la palabra de Dios, hermanos. Es decir, que nuestra fe
tiene que ser fundamentado, tiene que ser nuestra base a través de la palabra, porque esta palabra es la que nos enseña, es la que nos presenta que Jesús es el Hijo de Dios. Y es lo que Jesús quería con los galileos. Esto es lo que quería con este hombre oficial de Capernaum, que él creyera que él era, a través de la palabra, que él era el Hijo de Dios. No por los milagros y por las señales. Qué bonito es, hermano, cuando nos bendice Dios y decimos: ay, Señor, yo creo en ti, porque estás viendo dinero, despensa, comida, zapatos, ropa, y decimos: Señor, yo tengo mi fe en Cristo. Pero cuando vienen las enfermedades, cuando vienen las escaseces, cuando vienen las crisis, cuando estamos desesperados sin saber qué hacer, que las puertas se cerraron, a ver, la pregunta es: ¿quién aún se mantiene creyendo en Jesús? ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? ¿Será que seguimos confiando en la palabra? Y la palabra, como dicen por ahí, es que son falsas promesas. Sí, pero Dios nunca dice una falsa promesa, porque todo lo que ha dicho a través de su palabra, inspirado por el Espíritu Santo, es verdad. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Nuestra fe tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios antes que los milagros. Por ello Jesús trató primero con el padre del enfermo, porque dice el versículo 50, Jesús le dijo, cuando le dijo esto: tienes que ver primero milagros y sanidades para poder creer. Le dijo: ¿sabes qué? Le dijo: ve, tu hijo vive. Esto es lo que no venía a buscar, hermanos, el oficial. Imagínense cuando Jesús le dijo esto: ve, tu hijo vive. Esto no era lo que tuvo que caminar o no sé qué transporte utilizó para, hermanos, recorrer 25 kilómetros. Porque el propósito de oficial, ¿cuál era? Venir a buscar a Jesús y que fuera a su casa y que sanara a su hijo. Pero Jesús no hizo eso. Tenemos que entender algo, hermano. Aquí no es el asunto que nosotros queramos, sino lo que Él quiere, lo que Él quiere hacer en medio de nuestras situaciones. Decíamos hace unos días con el apóstol Pablo, hermanos, no es porque, hermanos, el Señor no quiso sanar, hermanos, a Pablo, sino que a través de su enfermedad había un propósito. Aquí nos demuestra que no es como nosotros queramos, sino como Él desea manifestar su gloria. Y es por ello que le dice: bueno, ¿quieres creer en mí? Ahora yo voy a hacer que tú creas, pero me tienes que creer a través de la palabra, no por los milagros. Y le dijo: vete, tu hijo vive. Ahora este hombre venía, hermano, en la situación más difícil de su vida. Creer en esa palabra, aunque no había visto el milagro, ni aunque había visto a su hijo si estaba muerto o seguía con vida. Y ahí es donde se cumple lo que el apóstol Pablo dice, hermanos, en Hebreos capítulo 11, verso 1. Cuando dice: la fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Creer aunque mis ojos no lo están viendo. Tener confianza en el Señor, no porque me bendiga, no porque me dé una palabra de promesa, no. Yo tengo que tener fe en Dios porque yo he creído a través de su santa palabra. Y esto es lo que necesitamos como iglesia aprender, hermanos. No ponga su fe basada por la economía, por los milagros, por las sanidades, porque en el momento en que Dios no actúe, ¿qué va a ser de nosotros, hermano? ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Vamos a empezar a renegar a Dios? ¿A desconfiar en Él? Vamos a empezar, hermanos, a reclamarle. Dios no quiere eso, hermano. Nuestra fe, Dios desea que nuestra fe esté fundamentada en su palabra, no en los milagros, ni en la economía, ni nada de eso. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? El oficial tenía que creer y poner su confianza en la palabra de Jesús sin estar viendo su milagro. Eso es fe, de estar completamente seguro que aquel que te prometió, el que hará su voluntad, será hecho.
Porque su palabra dice que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y con último, y quiero terminar, número 3, este hombre tuvo que creer en la palabra. Aprendió a tener fe en la palabra de Dios. Por eso es importante lo que dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Mire qué hermoso. Y hay mucha gente que no le gusta escuchar el mensaje y dicen que tienen fe. ¿Cómo van a tener fe si no están escuchando la palabra de Dios? La Biblia está diciendo, así que la fe es por el oír. Y si no escuchamos palabra de Dios, ¿cómo va a crecer nuestra fe por Él? ¿Cómo vamos hermanos, a crecer nuestra fe en Cristo Jesús? Entonces, hermanos, la Biblia dice que Él tuvo que obedecer, hermano. Lo último que hizo este hombre es que tuvo que obedecer cuando Jesús le dijo, vete, tu hijo vive. ¿Y qué hizo este oficial? Obedeció a Jesús y se regresó para su casa. Pónganse a imaginar cómo iba este hombre, pensando en la palabra que Jesús le había dicho. Y eso es tener fe, hermanos. Fe, hermanos, es confiar en la palabra que Jesús nos dice. Fe no es dudar de decir, y si voy y si llego a la casa y no veo a mi hijo sano, y si voy a la casa y me encuentro que ya está muerto, eso no es fe. Fe no es dudar. Este hombre, dice la Biblia, y creyó en la palabra. Quiere decir que cuando regresó a su casa no hubo un momento de duda, no hubo un momento en que se hubiese puesto a pensar, ¿y será que no sea cierto lo que el Señor me prometió? Dice la Biblia, él creyó en ese momento en la palabra de Dios. Y dice la Biblia que antes de que él llegara a casa, dice que sus criados le salieron a recibir y le dieron las nuevas noticias que su hijo vivía. Y preguntó la hora cuando se produjo este milagro, y le dijeron justamente en el momento que Jesús le dijo, vete, tu hijo vive. La Biblia menciona que este es el segundo milagro que Jesús hizo en Canaán de Galilea. Amados hermanos, la palabra fe no es simplemente decir yo creo y dudo. La fe, hermanos, no solamente decir yo creo y me aparto. No podemos decir que tenemos fe si realmente no hemos creído en Jesús, que aún en medio de todas las circunstancias, Él está ahí para darnos una palabra de vida, una palabra de esperanza. Y creo en el nombre del Señor que los que estamos aquí hemos visto, sí, milagros, hemos visto señales, hemos visto sanidades. Pero lo que el Señor quiere es que usted se agarre de la palabra, que la base principal de su fe sea por la palabra que Jesús nos ha dicho, para que podamos creer que Él es el Hijo de Dios y que para Él nada es imposible. Pónganse de pie en esta hora. Padre, en el nombre poderoso de Jesús.